Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar al respecto de los síndromes sensitivos. Una clase que generalmente suele ingresar junto con alguna preguntita de ACV, por ejemplo, alguna secuela de ACV o alguna secuela de algún traumatismo importante, de un TCE, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante saber esa clase y nosotros vamos a enfocar en los puntos que más se preguntan en los exámenes. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de síndrome sensitivo, es sumamente importante recordar que es una vía de sensibilidad. O sea, a diferencia del síndrome motor que nosotros ya vimos en la otra clase, el síndrome sensitivo afecta las vías de sensibilidad. Así que cuando nosotros tenemos un dolor por alguna noxa o cualquier traumatismo o cualquier situación, nosotros tenemos una vía aferente. Esa vía aferente es capaz, es encargada de básicamente hacer toda la parte de sensación. Cuando nosotros hablamos de definiciones, tenemos que saber que la sensibilidad es una función de nuestro sistema nervioso central, en lo cual nosotros, a partir de receptores, conseguimos adquirir conocimiento de los factores externos, lo que rodea a nosotros. Así, entonces, nos permite a proteger de los factores nocivos. Por ejemplo, si hace 50 grados de calor afuera, yo no voy a salir afuera, justamente porque yo sé que voy a pasar mal. Entonces, a través de receptores, nuestras vías de sensibilidad adquiere conocimiento de todo alrededor. Entonces, sería más que nada un mecanismo de defensa. Tenemos que saber, para introducir ese tema, que tenemos varias vértebras. Y esas vértebras son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y después tenemos la sacra y el coxis. Lo más importante de acá es saber que el sistema sensitivo se clasifica básicamente en inconsciente y consciente. El inconsciente serían los reflejos o el arco reflejo más que nada. Cuando nosotros tocamos una olla, una panela caliente y sacamos ya la mano, eso sería el inconsciente, el reflejo, la vía sensitiva inconsciente. Ya la vía consciente, todo es relacionado a sensaciones, o sea, sensibilidad de la piel, muscular, ósea y también de los sentidos. Todo eso son vías sensitivas. Nosotros tenemos sensaciones. Entonces, de la sensibilidad de la piel, tenemos que saber que la sensibilidad que nosotros vamos a evaluar es la sensibilidad táctil, de tocar, la térmica, de calor y frío, y la dolorosa, que es el pinchar. Después, en la sensibilidad muscular y ósea, nosotros vamos a básicamente hacer palpación de los tendones profundos. Y después, cuando nosotros pasamos a la parte de sentidos, tenemos la visión, el equilibrio, el oído, el gusto y el olfato. Básicamente, se clasifica así el sistema sensitivo. Lo que más importa acá son las vías de sensibilidad. O sea, tenemos dos vías que llevan esa información. Recuerden que esa vía es aferente y no eferente. Son diversas vías. Y recuérdense que básicamente las vías de sensibilidad son aferentes. O sea, nosotros captamos estímulos externos y entonces tenemos que ingresar esos estímulos. Así que las vías son aferentes. ¿Tiene comunicación con vías diferentes? Sí, pero básicamente son vías aferentes. Entonces, siempre empieza de la periferia y van hacia central, o sea, hacia la corteza cerebral para quedar más fácil así. Y para quedar más sencillo de pensar, piensen siempre que la vía, o sea vía lemniscal o extralemniscal, es el cable que llega al internet, o sea, es el cable que conecta acá, de externo, hacia acá, hacia la cabeza, hacia la corteza. Entonces, las características de ese cable es que siempre sigue un trayecto y ese trayecto tiene una función de llegar a determinado punto, lo cual siempre piensen que cuando nosotros hablamos de vía de sensibilidad o motora, cuando hablamos de sensibilidad, más que nada, son vías aferentes, o sea, que recibimos informaciones del externo. Así que esas vías van a pasar básicamente por la columna vertebral. La vía, o sea, ese cablecito que está acá, yo puse más que nada para quedar más sencillo, pasa acá por adentro del conducto espinal. Adentro de ese conducto tenemos los cables, ¿sí? Los cables son formados de, básicamente, de epineuro, de la glía y también de los axones, los cuales van a llevar información aferente hacia la corteza cerebral, que es donde nosotros vamos a interpretar, donde nuestro cerebro va a actuar y va a entender si hace mucho calor, yo saco la mano, si no hace mucho calor, yo dejo ahí la mano. Básicamente es así, o sea, es una vía aferente. Cuando nosotros hablamos entonces de esa vía, de esos cablecitos, tenemos que saber dónde están los cables, dónde están enchufados y qué hacen, hacia dónde van. Básicamente, para quedar bien sencillo, tenemos que saber que cuando nosotros hablamos de la vía, lo que hay que saber es que siempre nosotros tenemos un receptor. Ese receptor generalmente está en la piel. De la piel envía axones hacia la primera neurona que está en el ganglio espinal dorsal, y eso es pregunta de choice, de examen. Entonces, del ganglio espinal dorsal envía axones por los cuales van a ingresar por el cordón posterior de la médula y van a hacer sinapsis con la segunda neurona. Después de hacer sinapsis a la segunda neurona, suben y dos metámeras, dos lineacitas arriba, se van a cruzar. O sea, básicamente hace la sinapsis en el lugar donde ingresa
con la segunda neurona, pero después se va a decusar, después va a cruzar la línea media. Por lo cual, cuando se cruza, van a subir hacia el bulbo raquídeo, después pasa por protuberancia, por pedúnculo, y ahí entonces llega al tálamo. Al tálamo, en el tálamo van a ser sinapsis con la tercera neurona. Y de la tercera neurona, que estamos acá en el tálamo, vamos a tener axones siendo enviados a la corteza sensitiva, área 3-2-1 de Brodmann o 3-1-2 de Brodmann. Básicamente, esa es la vía extralemniscal, la que lleva la sensibilidad gruesa, táctil y térmica. En resumen, la vía lemniscal y extralemniscal son muy parecidas, justamente en el inicio, pero llevan una información distinta. En cuanto la extralemniscal lleva información del tacto, dolor, temperatura, la vía lemniscal va a llevar principalmente la propiocepción consciente del tacto epicrítico. Por lo cual, siempre en la periferia nosotros tenemos los receptores que van a hacer comunicación a través de axones a la primera neurona, que está en el ganglio espinal dorsal. Esa neurona va a enviar axones, por lo cual van a ingresar por los astros posteriores. Pero acá, a diferencia de la extralemniscal, la lemniscal no se decusa. La lemniscal va simplemente a ascender hasta que llega en el bulbo, o sea, va a llegar en los núcleos de Gold-Burdach. Cuando llega y hace sinapsis con la segunda neurona, que está allá arriba, en los núcleos de Gold y de Burdach, va así decusar, va a pasar la línea media y va a ascender hacia la tercera neurona que está ubicada en el tálamo y de ahí va a pasar a la corteza sensitiva, que es el área primaria, o sea, área 3-2-1 de Brodmann del lado contralateral. Entonces, en resumen, hay que saber básicamente dónde están las neuronas, la primera, segunda neurona de cada y tercera neurona de cada vía, o sea, de la lemniscal, extralemniscal, dónde se decusan. Recuérdense que la extralemniscal es esa azul, que va a se decusar 2 metámeras arriba, y la lemniscal no se decusa acá, se decusa en el bulbo. Después, ¿qué información lleva? Recuérdense que la extralemniscal va a llevar tacto, dolor, temperatura, y la lemniscal lleva propiocepción consciente y tacto epicrítico, y después, ¿dónde llegan? Recuérdense que ambas van a llegar en el tálamo, y ahí hacen sinapsis con la tercera neurona, donde va a la corteza cerebral. Todo desemboca en la corteza cerebral, y no te olvides de eso. Vía lemniscal, entonces, lleva la sensibilidad profunda y táctil epicrítica, y la vía espinotalámica o extralemniscal lleva la sensibilidad termogésica y protopática. ¿Cómo nosotros vamos a explorar esa sensibilidad? Y es sumamente importante saber eso porque siempre es pregunta del examen. ¿Cómo nosotros exploramos entonces la sensibilidad? Tenemos varios tipos de sensibilidad: la superficial, la térmica, la combinada, y la visceral y la profunda. Siendo que visceral y profunda es casi lo mismo. La única diferencia es que la profunda nosotros vamos a utilizar de algunas herramientas para evaluar la sensibilidad profunda. Pero básicamente, la sensibilidad superficial, cuando nosotros vamos a evaluar, tenemos que saber que, primero, siempre vamos a explicar al paciente qué vamos a hacer. O sea, no vamos a llegar ya, toco pincho, sino que vamos a pedir: señor, usted me permite realizar un examen neurológico con usted, yo voy a realizar una técnica de toco pincho, y entonces voy a evaluar su sensibilidad superficial. Básicamente, la sensibilidad superficial nosotros vamos a evaluar siempre con la maniobra toco, pincho, con una aguja, o pincho con algo que sea doloroso. Entonces vamos a siempre buscar de hacer maniobras bien cerquitas para ver si podemos delimitar la diferencia de distancia. Por ejemplo, si yo hago toco, pincho en el mismo lugar, ¿sí? Toco, pincho, mismo lugar. Después toco, pincho. Hagan ustedes en la casa y prueben. Llega un momento, o sea, nosotros cuando estamos normales, llega un momento que si nosotros pinchamos poner en 0,5, en 1 centímetro de diámetro, no hay mucha diferencia en relación al tacto. O sea, nosotros no conseguimos diferenciar si es en el mismo centímetro o qué. Pero un paciente patológico, él, por ejemplo, si nosotros tocamos y pinchamos acá, él no siente esa diferencia de toco-pincho. Entonces, es sumamente importante saber eso, porque así nosotros estamos evaluando básicamente la vía extralemniscal. Nos pasamos a la sensibilidad térmica. Eso generalmente se realiza, vamos a subir acá un poquito, eso generalmente se realiza con tubos de ensayo. Así que nosotros, cuando vamos a hacer la sensibilidad térmica, vamos a poner un tubo de ensayo frío y otro caliente. Así que ponemos a donde queremos evaluar, y entonces evaluamos si el paciente refiere si está caliente o si está frío. Después, la sensibilidad combinada. Ahí sí nosotros vamos a utilizar una virome, por ejemplo, y vamos a evaluar la esterognosia y la grafestesia. ¿Cuál es la diferencia? La esterognosia es básicamente cuando yo, por ejemplo, te doy una virome y vos, sin mirar, puedes adivinar, o sea, solo con la esterognosia, con la capacidad táctica, vos lograr a decirme lo que es que está palpando. En cambio, la
parestestesia es básicamente cuando yo te hago, por ejemplo, un 3 o un 2 o un uno, una letra, un número, lo que sea, y ahí usted me dice que sí está el número o es otra cosa. Eso es la evaluación de la sensibilidad combinada, o sea, evalúa tanto la sensibilidad de la mano, ponerle, o de otra región, cuanto la capacidad mental de unir, de unificar, de saber reconocer qué objeto es y también qué tipo, qué letra es. Aparte de eso, cuando nosotros hablamos de sensibilidad visceral, es básicamente quando vamos a tactar órganos internos, quando apalpamos, quando, tráquea dolorosa, quando palpamos el testículo, por ejemplo. Entonces, palpamos el testículo, eso va a dar una sensibilidad visceral, o sea, de las vías viscerales. Después, sensibilidad profunda, se evalúa básicamente la barognosia, barestesia, palestesia y batiestesia. La barognosia es básicamente la capacidad que nosotros tenemos de más o menos una noción de cuánto pesa determinada cosa, o sea, el paciente, nosotros, normales, conseguimos más o menos identificar qué peso se siente, si es muy leve, si es muy pesado, más o menos eso. Eso es barognosia. La barestesia es relacionado a la presión. O sea, por ejemplo, yo aprieto algún grupo muscular, por ejemplo, los gemelos, lo que sea, y entonces vos sentís esa presión. Después tenemos la palestesia, que la palestesia es la sensibilidad vibratoria. Yo pongo algo que vibra o vibra acá y vos me decís que vibra. Y después tenemos la batiestesia, que la batiestesia es básicamente evaluación. Por ejemplo, yo te cierro el ojo, pongo tu mano en determinada posición y ahí vos tenés que decirme sin mirar en qué posición está tu pierna, en qué posición está tu mano. Entonces, volviendo, sensibilidad superficial, yo evalúo con la maniobra toco-pincho. Sensibilidad térmica es con tubo de ensayo. Sensibilidad combinada, la esterognosia es, te doy un objeto y vos me decís lo que es. Grafestesia, te dibujo algo en la espalda o donde sea y vos me decís qué letra es, qué número es. Sensibilidad visceral, testículo, ojo, tráquea. Y después sensibilidad profunda, la barognosia es peso, la barestesia es la parte de presión, la palestesia es vibratoria y la batiestesia es la parte de posición donde está ubicada su dedo, sus miembros, más que nada. Esas son las funciones del sistema sensitivo y nosotros las evaluamos así. Entonces, si nosotros estamos delante de una lesión, nosotros siempre tenemos que clasificar esa lesión según el origen, el nivel y la extensión de la lesión. La extensión está en el próximo power. Pero básicamente, cuando nosotros hablamos del origen, tenemos que saber si esa lesión es congénita o no, o si es adquirida, por ejemplo. Si es congénita, va a ser una espina bífida. Si es adquirida, ahí tenemos las traumáticas y las no traumáticas. Siendo lo más importante, traumática siempre es accidente, caídas, lo que sea. Y no traumáticas, vascular e inflamatório, o sea, ACV hemorrágico isquémico, o inflamatório sería la parte de meningitis o encefalitis. Y después tenemos también las no traumáticas, tumores, que es sumamente importante. Según el nivel de la lesión, nosotros clasificamos en tetraplegia, paraplegia, de acuerdo al síndrome que va a producir. Y después eso nosotros vamos a repasar todos los síndromes. Es un poquito pesada esa clase, pero vamos a repasar lo más importante ahí de todos los síndromes. Recuerden siempre que cuando nosotros tenemos una médula espinal, ¿sí? Nosotros tenemos un conducto que pasa ahí y lleva todos esos cablecitos que llegan a información del Internet. Entonces, cuando hay rotura, cuando hay trauma, cuando hay alguna compresión de ese tubo, de ese caño, que lleva toda la información de todos los cables, nosotros vamos a tener un síndrome sensitivo, un síndrome neurológico. Por lo cual, si hay lesión, nosotros vamos a clasificar también de acuerdo a su extensión. Y la extensión puede ser completa o incompleta. ¿Qué quiero decir con eso? Si afecta toda la médula, es completo. O sea, si tuvo una sección total, si rompió toda la médula, o sea, está acá el cable, se rompe y no se conecta más. Y si fue incompleta, es, por ejemplo, un cable que mitad de los hilos no funciona o una parte de los hilos funciona y la otra no. Entonces, nosotros a partir de eso vamos a clasificar de acuerdo a los criterios la escala de Asia. La escala de Asia yo vi que preguntó una vez, una, dos veces, y muy poco preguntada, pero por ahí es importante tener en cuenta porque puede ser que pregunte de vuelta. Así que cuando nosotros hablamos de lesión medular, vamos a clasificar según el Asia. El A es lesión completa, o sea, lo peor, y el E es la función normal. El paciente tuvo algún trauma, algún tumor o algo, pero no tiene ninguna situación de afectación clínica. Entonces, A es lesión completa, B, lesión incompleta. Entonces, el paciente va a tener sensibilidad total o parcial preservada con extensión de los segmentos sacrales sin función motora. El C es función motora preservada y función sensitiva también, pero son funciones parciales. El D es una lesión incompleta también. El paciente tiene una función motora preservada, pero a veces puede tener afectación en una sensitiva. Y el E es la función normal. A veces pregunta esa clasificación.
En la práctica, nunca utilicé, nunca vi utilizar, pero a veces se pregunta esa clasificación. Puse las imágenes para quedar más dinámica la cosa. Entonces, si por ejemplo el paciente tuvo un choque de auto, en lo cual tuvo una pérdida, tuvo un rompecable ahí, si fuera, por ejemplo, a nivel de S2, de la segunda sacra, el paciente va a tener afectación de todo hacia abajo, o sea, no va a llegar y no va a recibir información de la parte del control de la vejiga, control de los esfínteres y función sexual, o sea, no siente nada abajo. El paciente tiene que estar sondado o con el puñal, tiene que hacer limpieza todos los días y no va a caminar, o sea, es una paraplegia. Paraplegia. Si, por ejemplo, el paciente tiene una lesión a nivel S4, por ejemplo, puede tener afectación respiratoria. Así que, dependiendo, yo puse nomás para hacer un repaso, pero porque después nosotros vamos a ver la lesión completa como aparece. Si la lesión es completa o incompleta, eso va a definir el pronóstico de mi paciente y yo tengo que clasificar en la escala de clasificación neurológica de lesión medular de Asia. Cuando nosotros tenemos un accidente de auto, ¿qué pasa? La cabeza va hacia adelante cuando choca de frente. La cabeza va hacia adelante, después vuelve con la fuerza hacia atrás y entonces hace hiperextensión. Y al hacer hiperextensión, desgarra los músculos, desgarra los ligamentos y tendones. Entonces lo que va a pasar es que a veces por ese desgarro, por esa brusca desaceleración, puede generar una lesión del canal medular y si esa lesión es completa va a traducir, por ejemplo, en una tetraplegia. Miren acá, si por ejemplo volvió y cuando volvió hiperextendió demasiado y fracturó un proceso espinoso, altísimo riesgo de quedar tetrapléjico. Lo mismo si por ejemplo fractura el cuerpo de la vértebra o si comprime el cuerpo de la vértebra. Siempre lesiones medulares, lesiones vertebrales son de altísimo riesgo, justamente porque puede generar efectos adversos catastróficos. Después, para volver a caminar, para volver eso, dependiendo del nivel, del tipo de lesión, el paciente no va a volver a tener, va a quedar para el resto de la vida en una silla de rueda. Así que accidente de auto, principalmente recuérdense la cervical. Por eso que los autos hoy en día tienen el apoyo de cervical. Antiguamente no tenían el apoyo acá. Solamente era el asiento nomás y chao. Pero vieron que con el apoyo redució el riesgo de lesión medular cuando hay un accidente vial. Entonces, por ejemplo, si el accidente fue en cervicales, nosotros, miren, no va a sentir nada hacia abajo. O sea, no va a sentir más nada prácticamente. Entonces, si es a nivel de C1 a C5, hay paralisia de los músculos utilizados en la respiración de todos los músculos de los miembros superiores e inferiores. Generalmente, si es a nivel de C1 a C5, es fatal, justamente porque nosotros vamos a tener un proceso llamado de shock neurogénico. Después vamos a repasar todo eso, pero recuérdense que si es arriba de este 6, de la torácica 6, nosotros tenemos el riesgo de un shock neurogénico. Entonces, para repasar todo eso, el accidente de auto, también hay otros accidentes. Por ejemplo, este está a nivel de un T4 o hasta T6, poner. Entonces, si nosotros tenemos una lesión de T4, vamos a tener parálisis de los miembros inferiores y del tronco y pérdida de la sensibilidad de los mamilas. Si es un poquito más hacia abajo, o sea, si es T8, poner, vamos a tener solo parálisis de los miembros inferiores, de la parte inferior del tronco, pérdida de sensibilidad debajo de la caja torácica. Igual, ese paciente acá está hecho bosta, mire, está con la cara toda deformada, la torácica, las costillas, entonces yo no sé si ese sobrevivió, acá también tiene una fractura de fémur, así que ese sí está hecho bosta, no sé si sobrevive mucho, pero bueno. En cambio ese va a quedar por ahí o parapléjico o tetrapléjico más que nada, y bueno. Así que el accidente vial lo que pasa es eso, el cuello que va y vuelve y con los impactos a ese, un choque o algo muy fuerte puede generar lesión, diátesis de las vértebras. Y para resumir todo eso, vamos directamente a los síndromes sensitivos. Los síndromes sensitivos vamos a clasificar de diversas formas, pero tenemos que saber que hay síndromes de disociación. Ese síndrome de disociación es cuando una porción un lado está perfecto, anda bien, y el otro lado tiene una afectación. Por ejemplo, afecta algunas formas de sensibilidad de un lado y respeta otras. Un ejemplo típico, clásico, que siempre es pregunta de examen, es el seringomiélico y el tabético o el síndrome cordonal posterior. Siempre se pregunta, siempre. Entonces, anoten eso, pongan estrellita porque sí o sí va a entrar en el examen. Así que el síndrome de disociación seringomielia o seringomiélico es cuando nosotros tenemos un quiste adentro del canal de la médula espinal. El síndrome seringomiélico es caracterizado por estar abolido la sensibilidad térmica
y dolorosa y se conserva la sensibilidad táctil y profunda. El punto es que cuando nosotros tenemos un quiste a nivel de T1 y T2, vamos a tener síndrome de Claude-Bernard-Horner. Eso es lo más importante del seringomiélico. Después tenemos el tabes dorsales. Esa fue mi pregunta de final. El tabes dorsales generalmente puede darse el síndrome tabético o cordonal posterior, puede darse o por sífilis o por déficit de vitamina B12. Y la característica acá es que va a estar el tabes dorsal o el síndrome cordonal posterior, va a estar conservado la sensibilidad térmica y dolorosa y va a desaparecer la sensibilidad profunda y la táctil. O sea, es al revés de la seringomiela. Después, cuando nosotros pasamos a los síndromes topográficos, lo que más se preguntan son estos, y que nosotros vamos a ver uno por uno ahora. Síndrome mononeuropático. Es un síndrome característico a la pérdida del movimiento y la sensibilidad o de otra función de algún nervio en específico, o sea, solo del dedo, solo de la mano o solo de una región específica de la pierna. No es toda la metámera, sino que es solo una región. Por ejemplo, hay gente que cuando se corta con un cuchillo el dedo y corta el nervio, pierde la función del dedo, pela función de flexión y extensión del dedo. Suele pasar. Entonces, a eso vamos a llamar síndrome mononeuropático. Afecta solamente un dicho nervio. Entonces, podemos tener disfunción del nervio axilar, disfunción del túnel síndrome del túnel carpiano, disfunción del nervio femoral y disfunción del nervio radial. Son algunos del síndrome mononeuropático. Cuando nosotros pasamos al polineuropático, ya es más interesante, porque ¿qué quiere decir polineuropático? Quiere decir que afecta a varios nervios al mismo tiempo. Entonces, el paciente con síndrome polineuropático, generalmente lo más característico, lo más típico que van a ver es el paciente diabético, porque el paciente con polineuropatía, ese paciente va a tener parestesias, disestesias, o sea, alteraciones de la sensación del dolor, porque está afectado los nervios periféricos. La diabetes es una enfermedad crónica de múltiple etiología y la cual degenera, degrada los nervios. Entonces, el paciente diabético, recuérdense porque se siempre pregunta en el examen, el paciente diabético es el que más sufre, justamente porque tiene una polineuropatía. Generalmente es una polineuropatía ascendente, o sea, empieza a los pies y va ascendiendo. Por eso que los pacientes al inicio del síndrome polineuropático diabético tienen alteraciones del dolor, o sea, generalmente no toleran ni la sábana arriba de los pies porque sienten ya sensación de hormigueo, sensación de quemazón, de dolor y eso. Entonces, el paciente siente mucho sensación de quemazón, hinchazo, hormigueo, sensación de electricidad. Generalmente el diabético presenta en la noche. Y esos son los estadios iniciales de la polineuropatía diabética. ¿Cuáles son las causas de polineuropatía entonces? La polineuropatía puede ser fibra fina o fibra gruesa. Fibra gruesa, quiero que recuerden del síndrome de Guillain-Barré, que eso vamos a ver en otra parte de la clase. Y después, a fibra fina es la diabetes, el HIV y la sarcoidosis principalmente. Lo que más se pregunta acá es el síndrome polineuropático del diabético, que es un síndrome caracterizado por disestesias, parestesias, alteración de la sensibilidad, en los cuales inicialmente tiene una exageración, una alteración de la sensibilidad, o sea, una sábana le puede dar sensación de pinchazos y después evoluciona a una pérdida de la sensibilidad. Después, ¿cuáles son las características? ¿Y cuáles son las características de ese síndrome? Es que disminuye la sensibilidad táctil, disminuye la palestesia, disminuye la propiocepción, la fuerza muscular también disminuye y hay abolición de los reflejos. Síndrome sensitivo parapléjico. Eso es lo que nosotros estábamos hablando antes. Cuando nosotros tenemos lesión completa de la médula, vamos a tener un síndrome parapléjico o tetrapléjico. Todo va a depender del nivel donde está la lesión. Básicamente, es una lesión entonces que afecta a toda la médula. El cable se desenchufó por completo, o sea, se despegó, se rompió por completo, y las causas son sencillas, son fáciles. O sea, todo lo que genera sección medular completa, sea herida de bala, compresión medular por algún tumor o alguna hernia que está recontra comprimiendo, o también la mielitis, que es una enfermedad que degrada los nervios, y también los accidentes de auto donde hay fractura completa, o sea, lesión completa del canal medular, nosotros vamos a tener síndrome sensitivo parapléjico, no siente más nada hacia abajo, no siente nada mismo, tiene anestesia completa. El punto importante de acá es, si nosotros tenemos una lesión arriba de T6 de la secta torácica, nosotros podemos tener el famoso shock neurogénico. El shock neurogénico es caracterizado por hipotensión, bradicardia y hipotermia. Es una incapacidad de nuestro sistema periférico de hacer una vasoconstricción de manera adecuada. O sea, yo tengo una disautonomía simpática, por lo cual el paciente a veces puede morir de shock neurogénico en ese caso, si la lesión es arriba de T6. Cuando nosotros pasamos al síndrome radicular, ese también es sumamente preguntado. ¿Por qué?
las causas más frecuentes son las discopatías, son las hernias discales. ¿Quién acá no conoce a alguien que tiene hernia, alguna hernia discal, sea cervical, lumbar o torácica? Entonces, el síndrome radicular es caracterizado por discopatías, puede ser causa de una discopatía, puede ser tumor, puede ser infección, compresiones vasculares, en los cuales va a dar al paciente dolor, parestesia en territorio de la distribución de las raíces nerviosas. Es bien característico el paciente que tiene una hernia, sea L4, L5, síndrome de cola de caballo, que nosotros ya vamos a ver, es bien característico cómo nosotros podemos delimitar dónde está la lesión solamente con semiología. Entonces, síndrome radicular es una compresión, es una afectación del raquis medular, los cuales, el más frecuente acá, y quiero que siempre sepan, siempre recuerden las hernias discales. Hernias es causa de síndrome radicular recontra megamix importante. Por lo cual, si yo tengo radiculopatía de miembros superiores, principalmente yo tengo dos, que generalmente van a estar asociadas a las radiculopatías del recién nacido. Esas radiculopatías se dan generalmente durante el trabajo de parto, cuando el obstetra o quien estaba haciendo el parto estiró demasiado los brazos y entonces desgarró las raíces de C5 y de C6. Cuando desgarra C5 y C6, nosotros vamos a tener la parálisis de Duchenne-Erb, y cuando desgarra a nivel de C7 y primera dorsal, nosotros vamos a tener la parálisis de Jerine-Kumplike. Básicamente eso. Yo vi que entró eso en un choice, pero en el oral nunca vi preguntar. Pero por las dudas, sepan básicamente el nivel de la lesión y que se da durante la realización del parto del bebé. Después de miembros inferiores, la radiculopatía de miembros inferiores es sumamente preguntada. La radiculopatía de S1 es cuando yo tengo una hernia de disco del quinto espacio lumbar. Entonces yo voy a tener dolor, parestesia en ese trayecto neural, arreflexia ankiliana, déficit de fuerza, él no puede pararse en la punta de los pies, dolor lumbar cuando tose o cuando estornuda y signo de la SEG positivo. O sea, cuando yo extiendo la pierna del paciente, cuando yo hago esa maniobra acá, el paciente refiere mucho dolor. Entonces eso me indica una radiculopatía de la primer sacra, o sea, de S1. O hernia de disco del quinto espacio lumbar, la L5 y S1. El punto importante acá es lo siguiente. Si nosotros tenemos una hernia de disco, tenemos compresión nerviosa, y esa compresión nerviosa se afecta a nivel de L4 y L5, que es uno de los lugares más frecuentes de generar esa hernia, vamos a tener afectación en piernas, en riñones, en intestino, vejiga y pene. O sea, vamos a tener déficit sensitivo, déficit motor de esas cuatro regiones. Entonces, la parte más importante acá es saber que la radiculopatía de S1 va a generar el síndrome de cola de caballo. Va a generar el famoso síndrome de cola de caballo. Cuando el paciente, ¿por qué se llama así cola de caballo? Porque cuando el paciente cabalga, cuando el paciente sienta el caballo, no siente esa región que toca la nalga con la parte de arriba del caballo. Por eso que se llama síndrome de cola de caballo o radiculopatía de S1. Es cuando el paciente tiene una afectación a nivel de L4 o L5 y entonces el paciente va a tener el síndrome de la cola de caballo que tiene una afectación sensitiva, no siente el caballo, o sea, justamente la parte que toca el caballo no siente nada. Cuando nosotros pasamos a síndromes medulares, hay que saber lo siguiente: síndrome de sección medular completa, síndrome de sección medular completa, síndrome de sección medular parcial y síndrome de los cordones anterolaterales de las médulas. Los tipos más frecuentes de lesiones son esas de acá que nosotros vamos a ver. El síndrome de Brown-Séquard, ese generalmente se pregunta en el oral, ¿sí? El síndrome de Brown-Séquard es cuando nosotros tenemos lesión hemimedular. Entonces, debajo de esa lesión vamos a tener debilidad motora, parálisis de un lado del cuerpo y pérdida de la sensibilidad del lado contrario. Después tenemos el síndrome medular anterior, que cuando lesiona solo la parte anterior de la médula. Cuando yo digo lesiona solo mitad, es o por causa traumática o por una ACV o una compresión, ¿sí? O un tumor que está creciendo ahí adentro y entonces está comprimiendo esas regiones. O recuérdense, la médula está sumamente regada. Entonces, si yo tengo una ACV, una ACV no, sino que una isquemia, yo voy a tener lesión de esos cordones medulares. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un síndrome de médula anterior, yo voy a tener debajo de ese nivel, voy a tener parálisis y pérdida de las sensaciones de dolor y temperatura. Si yo tengo un síndrome medular posterior, voy a tener debajo del nivel función motora preservada y pérdida de la sensación. Y si es un síndrome medular central,
yo voy a tener grande función motora en cuerpo superior comparada con el inferior y sensibilidad variable. O sea, yo no tengo cómo predecir más o menos cómo va a estar la sensibilidad. Entonces, los más comunes del examen de preguntar es el Brown Sequard medular anterior y el síndrome de la médula central. Lo que pregunta es eso. Por ejemplo, Brown Sequard, ¿dónde está la debilidad? ¿Cuál es la alteración sensitiva y motora? Medular anterior, alteración sensitiva y motora. Básicamente es lo que se pregunta en el examen. Y ahí nosotros pasamos a los síndromes topográficos. Y ahí vamos a empezar por la hemianestesia. La hemianestesia generalmente casi siempre es contralateral. O sea, el paciente va a tener una alteración fundamentalmente de la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial generalmente está conservada y nosotros vamos a tener diversos tipos, o sea, diversas localizaciones de lesiones topográficas donde van a dar hemianestesia. Si está acá arriba, por ejemplo, de un ACV, de un traumatismo craneoencefálico, el paciente va a tener déficit de la integración con la agrafestesia, o sea, no va a conseguir, yo le voy a dibujar una letra, él no va a conseguir conectar esas informaciones, va a tener alteración de la estereognosia e imposibilidad de discriminar puntos separados, o sea, yo pincho acá, toco pincho acá, el paciente no va a lograr diferenciar la diferencia de lugar, de posición. Después, si es subcortical, va a estar acompañado de hemiplegia. Y si es talámica, nosotros, aparte de alteraciones de la sensibilidad, vamos a tener también alteraciones, o sea, cosas del síndrome talámico, que ahí sí va a venir hemicorea, hemiatetosis, hemitemblor, toda la parte del tálamo. Pero para empezar esa parte de hemianestesia de síndromes topográficos, vamos a empezar por la hemianestesia alterna o los síndromes de tronco. Cuando nosotros vamos a hablar de los síndromes topográficos, síndromes de tronco, vamos a tener que saber el primero, más importante, lo que más se pregunta es el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg generalmente se da por una lesión de la pica, o sea, de la arteria posterior inferior cerebelar. Generalmente esa lesión es dada por un infarto, por una lesión isquémica, en lo cual el paciente va a tener varios síntomas relacionados a eso. No va a tener solamente la anestesia del hemilado de la lesión y hemianestesia del otro lado. Va a dar también alteración de la visión como visión doble, va a tener alteraciones como síndrome de Claude-Bernard-Horner, con ptosis palpebral, va a tener también la incapacidad de hablar, va a hablar pavada nomás, y también va a tener alteraciones de la taxa, o sea, del equilibrio. Después, cuando nosotros pasamos al otro síndrome que es el talámico, tenemos que saber que es principalmente dado por lesiones vasculares. En ese caso, cuando afecta el tálamo, nosotros vamos a tener hemiparesia fugaz, hemicorea, hemiatetosis, hemitemblor y hemiataxia. Y signos, obviamente, de afectación del mesencéfalo, subtalámicos y talámicos. Depende de dónde está la afectación. Primero vamos a empezar con el síndrome de Claude. El síndrome de Claude es caracterizado por parálisis del tercer par más ataxia contralateral. El síndrome de Weber, que es lo que está acá, es caracterizado por parálisis del tercer par del mismo lado, hemiparesia contralateral. Después, cuando nosotros vamos al pedúnculo, nosotros vamos a tener el síndrome de Benedict. El síndrome de Benedict es caracterizado por parálisis del tercer par más ataxia, movimientos anormales contralaterales, como corea, temblor y balismo. Después, cuando afecta la protuberancia, tenemos el síndrome de Miller-Gubler. Va a tener hemiplegia brachiocural contralateral, parálisis facial periférica del mismo lado y también hemianestesia facial homolateral. Eso es la afectación protuberancial de Miller y Gubler. Entonces, para repasar, síndrome de Weber. Síndrome de Weber generalmente da cuando hay alguna afectación de la arteria cerebral posterior que irriga el mesencéfalo. Nosotros vamos a tener hemiplegia izquierda y parálisis del tercer par derecha, con ptosis palpebral. Después, síndrome de Miller-Gubler, vamos a tener una hemiplegia izquierda y parálisis facial derecha. Y después del síndrome bulbar, nosotros tenemos los dos síndromes, que es el de Gerin, intraolivar de Gerin, o síndrome bulbar anterior, o síndrome de Babinski-Nagiot, en lo cual nosotros vamos a tener en el de Gerin parálisis del 12º par, lesión de la pirámide bulbar, y después en el síndrome de Babinski nosotros vamos a tener hemiplegia y hemianestesia del lado opuesto y del lado de la lesión, hemisíndrome cerebeloso y síndrome de Claude-Bernard-Horner. Yo sé que eso es una porquería y yo sé que hay que memorizar, pero la única forma de saber eso es agarrando y
tratando de estudiar varias veces para ver si queda algo en la cabeza. Sepan los más frecuentes, los más preguntados. Generalmente, Babinski preguntó una que otra vez, entonces no pierdan mucho tiempo en eso. Vaya más a los temas más importantes, no digo que eso no es importante, pero más preguntados. Así que cuando nosotros hablamos del otro síndrome que es sensitivo cortical, que está acá afectado, tenemos que recordar el síndrome de Gerstmann. Generalmente la causa es vascular, tumoral o infeccioso de la corteza, o sea, bien superficial, o sea, bien periférico del cerebro. La clínica va a tener alteraciones de la sensibilidad en el hemicuerpo contralateral, si afecta el lado derecho va a afectar la sensibilidad del lado izquierdo, y puede conservar tacto, dolor, propiocepción, pero no puede integrarlas. O sea, él sabe que le están tocando, pero no consigue saber, él pierde totalmente la capacidad de saber si eso es frío, calor, si el tipo de objeto que es, él impresionantemente no consigue ni calcular. Entonces, la característica del síndrome de Gerstmann es la acalculia, la agnosia digital, la agrafía y la desorientación. Entonces, cuando da una ACV en la corteza, es posible que el paciente tenga síndrome de Gerstmann. Así que, bueno, la característica acá es que él conserva todas las funciones sensitivas, pero no puede integrarlas. O sea, el transductor acá arriba no funciona. Y básicamente es esa la parte de síndrome sensitivo cortical. Para finalizar y para dejarlo más integrativo todo eso, porque yo sé que es una clase bien pesada, tenemos que saber lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una alteración sensitiva asimétrica, tenemos que saber si es una alteración sensitiva disociada o si es una alteración de sensibilidad termogésica y proprioceptiva. Y es eso lo que va a me indicar a dónde está la lesión. Por ejemplo, si yo tengo, ponele, un déficit pansensitivo y cortical, o sea, el paciente no siente nada, no consigue integrar, yo sé que la lesión está en el córtex, está acá arriba. Si, por ejemplo, el paciente tiene un déficit parcheado, como por ejemplo el diabético, yo sé que el paciente puede tener una mononeuritis o una polineuritis. Entonces está en el nervio periférico. Si yo, por ejemplo, tengo una alteración en la sensibilidad de ese dermatoma o de ese nervio, yo sé que es una mononeuropatía. Y después, todo lo que está relacionado a déficit termogésico cruzado, yo sé que la lesión está en el bulbo raquídeo, y si tiene hipopalestesia con sensibilidad termogésica conservada, yo sé que está en el cordón posterior. Si tiene hipoestesia termogésica contralateral y hipopalestesia y parestesia ipsilateral, yo sé que es una sección hemimedular. Hay que saber los nombrecitos. Síndrome de Weber, síndrome de Benedict, Gruber, todo eso hay que saber, porque se pregunta en el examen. La parte que más se pregunta es fundamentalmente no las vías, tanto las vías, se pregunta sí las vías, pero no tanto, sino que más que nada, ¿cómo se llama determinado síndrome? Te puede dar un paciente que tiene una polineuropatía, poner un paciente diabético, y si vos no sabes que es una polineuropatía fibra fina, te va a complicar la cosa a tu lado. Y para finalizar esa clase, recuérdense lo siguiente, si yo tengo una lesión medular completa, el paciente va a tener una paraplegia, una tetraplegia. Si yo tengo a nivel del tronco cerebral, yo tengo el síndrome de disociación. Si yo tengo a nivel de la cápsula interna, puede tener afectación muscular también, o sea, motora junto. Y si yo tengo a nivel del córtex, yo tengo que saber ubicar bien para saber cuál lesión me va a dar y cuál síndrome sensitivo yo voy a tener en ese caso. Recuérdense de los pares, que los pares están en el tronco cerebral. Si yo tengo una isquemia, o sea un infarto, un aneurisma que está roto, que está comprimiendo un tumor en el tronco cerebral, yo tengo afectación de pares craneales. Y bueno, esa fue la clase de hoy, sumamente pesada, es bastante información, bastante cosa abstracta que nosotros nunca tuvimos relación, nunca tuvimos ninguna idea antes. Así que poné a leer, yo sé que esa clase te va a reayudar. Traté de facilitar y dejarlo más fácil posible, pero es una clase bien abstracta mismo. Nosotros tenemos que empezar a tener contacto con esos contenidos un poquito más densos, porque eso hay cositas que sí o sí preguntan en el examen. Y ya vimos todo lo que principalmente se pregunta. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.